¿Te gusta la aventura y te imaginas viajar con tu casa a cuestas a cualquier parte del mundo? Somos Alfon y Coral de Galaventura y después de 3 años viviendo de forma nómada en una furgoneta nos hemos propuesto convertir un camión de trabajo en una autocaravana 4x4. En este vídeo probaremos qué tal funciona fuera de carretera y os enseñaremos las primeras modificaciones off-road que le hemos hecho. Esta es nuestra Mercedes Sprinter 4x4 que compramos en Alemania, aunque cuando fuimos a buscarla era más bien un camión de trabajo tipo cristalero. Lo que hicimos fue desmontar toda la parte trasera y empezamos a mirar en busca de óxidos y la verdad es que nos encontramos más de una sorpresa que no esperábamos. Madre mía, lo que hemos encontrado soplando con el compresor. Pero, en resumen, el chasis estaba en bastante buen estado y lo lijamos entero, lo pintamos y lo hemos protegido para no tener problemas en el futuro. Ahora ya tenemos montada la célula vivienda o caja gracias a los chicos de Camper for Van y como podéis ver es enorme. Por el tamaño que tiene tendremos bastantes limitaciones de movimiento, pero aún así queremos protegerla y adaptarla para poder llegar más lejos con más seguridad. Hoy, además de ponerla a prueba, os vamos a enseñar 2 de las modificaciones que le hemos hecho. Y la primera es esta de aquí, la instalación de un snorkel, que muchos pensáis que es postureo, pero en este vídeo os enseñaremos que no es así. Para que el motor funcione, además de gasoil o gasolina, necesita aire para crear combustión en los cilindros. De serie, este aire se toma desde una altura bastante baja y eso puede hacer que entre polvo o partículas de suciedad e incluso agua que estropearía fácilmente el motor. Lo que hace el snorkel es elevar el lugar desde donde se aspira este aire y por eso mucha gente piensa que el snorkel solamente sirve para vadear ríos, pero tiene muchas más ventajas. En ambientes polvorientos mantiene el filtro de aire limpio, ahorra combustible y aumenta la durabilidad del motor. En vadeos de agua aumenta la capacidad de vadeo, la seguridad en ruta y protege el motor. Y durante la ruta aumenta el flujo de admisión, el aire entra más limpio y fresco y mejora las prestaciones. Aunque se dice que el consumo del vehículo aumenta con su instalación ya que reduce la aerodinámica, esto se compensa con el uso, porque al mantener el filtro de aire limpio mejora el rendimiento del motor y a la larga el consumo de combustible. El snorkel tiene varias partes. Por aquí podemos ver el cuerpo en sí, el cabezal, que ya veréis después que hay varios diferentes, las sujeciones, que en el de Bravo quedan totalmente ocultas, y aquí tenemos las partes interiores. En la caja para el montaje vienen también unas plantillas. Los conductos que van conectados al motor están pensados para aguantar temperaturas extremas de menos 40 a 150 grados. No es simplemente un tubo que va conectado al filtro de aire. Hemos estado muy encima del desarrollo del modelo para la Ducato con Bravo Snorkel y sabemos la importancia que tienen los materiales y el proceso de fabricación. Una vez analizado el vehículo en concreto, se hace un escaneado de la carrocería y los elementos esenciales para diseñarlo y hacer un prototipo, teniendo en cuenta la normativa para poder elaborar el certificado de calidad final. Desde el inicio se verifican caudales, secciones, conexiones y el resto de detalles. Por eso es muy importante elegir un producto de calidad. Nosotros hemos elegido a Bravo Snorkel porque además de estar fabricados en España, ponen mucho mimo a todo lo que hacen, trabajan con los mejores materiales y cuidan detalles tan importantes como la evacuación del agua. ¿Cómo funciona la evacuación del agua? Aunque el cabezal del snorkel esté diseñado para absorber el máximo caudal de aire posible, su inclinación está pensada para que a baja velocidad la lluvia no entre. En cambio, cuando la velocidad es más alta, Bravo Snorkel ha desarrollado un sistema en el que las gotas impactan en las paredes interiores que recogen el agua y la drenan por estas ranuras. Por este motivo, siempre hay que llevar el snorkel orientado hacia adelante. Solamente hay una excepción que tendría que darse la vuelta, que sería si estuviera nevando muy fuerte y circuláramos a alta velocidad, porque podría taponarse, entonces solamente habría que bajarse y
girarlo, ya está. ¿Y qué pasaría en ambientes polvorientos? Pues para esto hay otras opciones. Hay dos tipos de cabezales, el estándar y el ciclónico. Estos últimos filtran el aire para evitar que entren partículas al motor. Se suelen utilizar en países o rutas con mucho polvo. Antes de instalarlo, te recomendamos consultar con el fabricante cuál necesitas, ya que cada vehículo tiene un flujo mínimo de aire distinto. Los cabezales estándar, si están montados en la posición correcta, aseguran un caudal de aire óptimo. Los snorkels están fabricados para soportar cambios drásticos de temperatura, golpes con ramas y, en general, un uso intensivo. Hasta hace poco no había que homologar ningún snorkel, pero desde la última modificación de normativa hay que incluirlos en la ficha técnica. Al menos con el de Bravo no hay que hacer un proyecto en sí, porque ya incluye un certificado de fabricación y de cumplimiento de normativas europeas. Por esta razón solamente habrá que hacer un informe de conformidad y un certificado de taller. Ahora os enseñamos cómo lo hemos instalado, que en nuestro caso ha sido muy fácil y no había que desmontar nada. Tuvimos la suerte de poder hacer el montaje en las instalaciones de Bravo, que están en Girona. Sacamos todo el kit del snorkel de la caja. Nos gustó mucho que viene incluido hasta el último tornillo y las instrucciones son muy sencillas. El montaje tiene dos partes, la exterior y la interior. Empezamos con la parte de fuera colocando la plantilla, que está adaptada a la forma de la furgoneta para que no hayan dudas en el momento de hacer los agujeros, ya que taladrar la carrocería siempre da un poco de miedito. Ya que estábamos aquí, chafardeamos algunos prototipos hechos con impresión 3D y cabezales. Seguimos con el taladro para hacer los dos agujeros que sujetan el cuerpo del snorkel a la aleta. Es importante recortar rebabas y aplicar pintura antioxida al metal que queda expuesto, antes de colocar los remaches roscados. El truco para que todo encaje perfectamente es colocar el cuerpo del snorkel para ver dónde agujerear el marco para la sujeción de arriba. Así es más fácil marcar y después taladrar en el punto exacto. Se aprietan todos los tornillos y seguimos con el interior. Esta parte, al menos en la Sprinter, es mucho más sencilla. Simplemente se quita el tubo original y se conectan los nuevos con abrazaderas, que están diseñados para que el circuito quede estanco. Lo bueno es que puedes instalarlo tú mismo o llevarlo a tu taller de confianza. Como toque final, se coloca el cabezal que, como ya hemos explicado, se tiene que orientar hacia adelante para que entre el aire que el motor necesita. ¿Qué os parece el resultado? Queda tan integrado que parece que haya salido así de la fábrica de Mercedes. No sobresale por ningún lado y puede instalarse en autocaravanas capuchinas sin problema, ya que queda más bajo que el techo de la cabina. La mayoría de modificaciones off-road que se suelen hacer van enfocadas a esquivar o sobrepasar un obstáculo. Pero ¿qué pasa cuando no lo conseguimos? Tener los bajos de un vehículo protegidos garantiza poder seguir el viaje aunque tengamos un golpe. Normalmente los protectores de bajos se conocen como cubrecárter porque este es el más común, el que se encarga de proteger el motor. Pero hay otros elementos que también es súper importante proteger de impactos, ya que un golpe en la montaña puede ser muy grave, que son el depósito de gasoil, el de AdBlue si lo lleva, la caja de cambios o el diferencial trasero. Nosotros hemos instalado 4 de ellos de la marca Almond 4WD en duraluminio de la mejor calidad, en planchas de 6 milímetros que están pensados para viajes overland. Queríamos proteger de posibles impactos, pero sin aumentar mucho el peso de la camper. Esta marca tiene otro tipo de protecciones más gruesas, de hasta 12 milímetros, pensadas para competición y un uso más extremo, incluso fabrican blindajes. Están diseñados con la intención de no tener que desmontarlos en caso de avería y poder acceder a la mecánica con tus manos, incluso aunque el vehículo estuviera totalmente apoyado en el suelo. Como podéis ver por aquí, puedo girar la rueda a tope y acceder fácilmente al tapón del cárter que queda ahí arriba. Y con una cánula guiar el aceite hacia afuera y recogerlo con una garrafa. Al principio valoramos otras opciones, como poner uno más económico de acero y solo para el cárter, pero por la experiencia que hemos tenido en nuestra anterior furgoneta son demasiado pesados. Para hacer cualquier revisión hay que desmontarlos y no es nada fácil, incluso entre dos personas.
Y después, aunque sean concretos de tu vehículo, de todas formas has de hacer alguna adaptación para poder montarlo. En el caso de los de Almond, es una empresa que se dedica exclusivamente a las protecciones de bajos y tiene desarrollos específicos para cada modelo, contando con todas las versiones. Por ejemplo, en las Sprinters como la nuestra, cambian partes del chasis según sea furgoneta o camión, o incluso en nuestro caso, al estar preparada para soportar 5.500 kilos, lleva un diferencial trasero más grande de lo normal y el protector se adapta igualmente. Todo está pensado, los soportes están diseñados para absorber golpes y vibraciones. Además, para temas de legalización no tendrás ningún problema. Actualmente no es necesario incluirlas en ficha técnica y toda la gama de Almond tiene una certificación europea de calidad. Además, utiliza los orificios originales del chasis. ¿Qué os parece? ¿Queréis que la probemos por pista a ver cómo se comporta? ¡Vamos! Bueno, ¿qué tal la experiencia? Madre mía, esto se mueve muchísimo y aparte no paramos de escuchar las ramas que van tocando. Nos vamos bajando y mirando porque no le parece, pero es que las ramas que dices, bueno, aquí no tocaré. Sí toca, sí. Toca, suena y aparte duele el sonido. ¡Guau! Madre mía, qué experiencia. Pero bueno, yo le digo a Coral que tenemos que reforzar las suspensiones porque es eso, ¿no? Bascula demasiado y tal. Pero a mí me da miedo porque se mueve mucho, a ver si vamos a volcar. Claro, el miedo de Coral es que si estamos más altos se moverá más. Claro. Pero yo le he dicho que si están reforzadas no debería de pasar. Otra opción que también estamos barajando es que nos dejemos tanto bosque y que vamos al desierto. Y ya llegamos de vuelta a la civilización, aún más conscientes del vehículo que estamos construyendo, pero contentos de cómo funciona y pensando en las futuras aventuras. En el siguiente capítulo volvemos a Camper for Van para empezar la camperización. Instalaremos un montón de ventanas, sellando bien para que no entre ni una gota. Suscríbete y no te lo pierdas.